Hola a todos, bienvenidos a el capítulo 4 de Brujas de Papel. Hoy vamos a hablar de la afantasía y cuéntanos, Raquel, ¿qué es esto? Afantasía. Pues la fantasía es una condición que tiene un 1% de la población que no es capaz de proyectar en su mente imágenes nítidas. Es decir, ¿qué es esto, Nerea? Esto es que no veo, que no veo, que mi cabeza, no solo en los ojos, en mi cabeza no hay imágenes tampoco. Esto a mí me parece algo súper curioso porque están como los extremos, porque yo, por ejemplo, cuando me enteré de que existía la fantasía, yo no me lo podía creer. Era como, ¿cómo que no ves cosas en tu cabeza? ¿Cómo que no imaginas? Y Nerea, Pues a mí me pasó al revés. exacto. A mí me salió un vídeo en TikTok que decía, ¿sabías que hay gente que no ve imágenes en su cabeza? Y yo pensando, espera, que hay gente que lo ve. Literal. Así que así fue como me enteré yo de que tenía afantasía. Sí, yo me acuerdo que hace años salió este tema con unas amigas y fue cuando, pues eso, nos dimos cuenta de cómo que no es así todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que tú no ves imágenes? ¿Cómo que yo sí? Y cuando lo comenté contigo, Nerea, me acuerdo que tú me dijiste, no, si yo no veo nada. Y yo, ¿cómo que no? Me parece sorprendente porque encima, pues eso, alguien que nos gusta tanto la lectura es como la disfrutamos de forma muy diferente y no lo sabíamos, porque claro, no Ya, tiene nada que ver la experiencia. totalmente. Es, Yo para mí, leer es leer y ya está. Y me entretiene y es una historia guay y ya. y yo, sin embargo, cuando leo, veo una película en mi cabeza, básicamente. Es como... Yo no. Y es llamativo. Hay que decir que luego, por ejemplo, aunque sea un 1% de la gente que no se imagina absolutamente nada, hay entre un 2 y un 6% de la población que sí se imaginan algo, pero muy vago, una imagen muy pobre, que es casi como no imaginar nada, pero pequeñas cositas. Y aquí, por ejemplo, es eso, que es algo Sí, que se puede entrenar. sí, yo, por ejemplo, desde que he empezado a leer mucho más de seguido, ahora me vienen flashes. Tienen que ser cosas que yo ya haya visto y conozca mucho o haya visto en alguna película o así. Mira, por ejemplo, el otro día, como sabía que íbamos a grabar este podcast, porque claro, yo lo sé, estaba leyendo y dije, esto me lo apunto. Me imaginé, estaba leyendo un libro, no me acuerdo ni cuál, y era como que alguien le cogía el pie y lo tiraba, pues yo me imaginaba como imágenes muy vagas de eso por haberlo visto pues en alguna peli o algo, algo que yo no conozca, imaginármelo como tal. Es decir, cuando te describen a un personaje, para mí ese personaje no existe porque yo no lo conozco. Comprendo. Comprendo. Yo, sin embargo, al contrario, a mí me puedes describir lo que más quieras que yo en mi mente lo imagino. De hecho, esto es algo curioso porque alguna vez tú y yo lo hemos hablado, que es lo típico que alguien te dice, buah, imagínate, y te dice una escena súper asquerosa. Yo es como, calla, calla, que me mareo. Porque, por ejemplo, yo estudiando biología, me mareaba al estudiar ciertas enfermedades, cuando nos describían cómo estaban ciertas partes del cuerpo, cuando cirrosis, cosas así horribles. Yo me lo imaginaba y me mareaba. Nivel, yo me tuve que sentar en alguna clase, tumbar con los pies para arriba. Y sin embargo, claro, a ti esto no te pasa porque no te lo imaginas. No. Si es algo que me dé mucho asco, me mareo igual, pero sin imaginármelo. Comprendo. Sí, sí, sí. Pues es eso. Si alguien más lo sufre, a mí me sorprende que solo sea un 1% de la población, porque yo tengo mucha gente a mi alrededor, mucha quiero decir, conozco pues 3 o 4 personas que tenéis esa fantasía. Y entonces me sorprende que solo sea un 1%. Yo pensaba que iba a ser al final algo más alto. Aunque en su primer momento pensaba que todo el mundo imaginábamos, cuando vi que no, pensé que era más alto el porcentaje. Ya. Eso es porque te rodeas de la gente adecuada, por eso tienes más gente a tu alrededor. Y eso, que sepáis que la gente que sufrís esto, a ver, sufrís, suena esto como si fuera aquí algo súper trágico. Que en parte lo es para mí, pero, pero no es algo trágico. Pero porque tú estás acostumbrada a ver imágenes, para mí es lo normal. Claro, que sepáis que pues eso, que hay entrenamientos, hay ejercicios y demás para poder conseguir llegar a imaginar algo poco a poco. No sé hasta qué punto se podrá esto mejorar, hasta qué punto podréis imaginar algo, pero, pero sí, es algo que se puede entrenar.
Pues sí. Y yo creo que sobre todo eso, con cosas así, yo por ejemplo me ha pasado eso, leyendo. Cuanto más leo, es como que más flashes se me vienen. Al final es entrenar mucho la mente, deduzco, Mm, por lo que es como a la fuerza la mente te dice, imagínate esto. sí. Y luego una cosa que te chocó a ti mucho, Raquel, ¿qué pasa con los sueños? Claro, yo sueño literal, o sea, yo soy yo y a veces casi no podrías ni diferenciar sueño de realidad. Entonces yo pensaba, pues alguien que tiene fantasía no soñará, porque si no puedes ver imágenes, ¿cómo vas a soñar? Al final tú cuando sueñas es la mente que estás imaginando, en cierto modo. Pues, Nerea, cuéntanos. Pues no. Yo para soñar sueño perfectamente. Cuando sueño, no siempre sueño, evidentemente. Pero si yo tengo un sueño, es una película. ¿Tiene sentido? Ninguno. ¿Pasa? Se ve que sí. Sí, porque de hecho hemos buscado información sobre ello y justamente especifica que por tener a fantasía no significa que no sueñes. Y es como, Es que la mente me explota, la mente me explota. es maravilloso. Es muy curioso, cuanto menos. Y ahí sí que da igual que no conozca la cosa con la que esté soñando. Ahí Sí, puedo soñar lo que sea. Es maravilloso. es que me resulta tan chocante. O sea, es como, en mi mente es como si una no puedes, la otra tampoco, y no. Claro, yo me acuerdo que la primera vez que lo comentamos fue en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, Y ahora, antes de empezar a grabar el podcast, lo mismo, lo comentamos. sí, Lo de los lo de sueños. los sueños, eso te iba a decir. Sí, lo de los sueños sí. Sí. Es Y llamativo. es absurdo. Sí. Es que no para mí no tiene lógica, pero existe y comprobado. Tal Sí, cual. sí. Y, Yo lo apruebo. y luego a la contraparte, a la contra, vaya, está todo lo contrario, que es la hiperfantasía. ¿Qué significa esto? Que imaginas todo de forma muy nítida, muy hiperrealista y yo personalmente es lo que deduzco entonces que yo tengo, porque yo es que es tal cual. O sea, es como si Por lo eso eres estuviera viendo. artista. Oye, ríete. Esto no lo habíamos planeado, pero puede que el hecho de Podría también... ser. Claro, el hecho... Porque yo, por ejemplo, tengo cero vena artística. Puede ser que tenga también que ver. Al fin y al cabo, buah, pues hubiera sido muy bueno preguntar esto durante la carrera, la verdad. La verdad. Ya. No sé, sí. Tienes que tirar de contactos. Sí, 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 totalmente. Pero es eso, también puede que sea, porque claro, al final en Bellas Artes tienes que crear constantemente y crear en lienzo en blanco. Entonces, Claro. al final ha sido una manera también de entrenarlo, en plan de si yo quiero proyectar esto, puedes partir de imágenes, obviamente, porque las imágenes parten y coges referencias y tal, pero al final luego tú creas de cero. Entonces, puede que tenga también que ver por eso que... Igual las que hemos estudiado Bellas Artes tenemos todos hiperfantasía. O a lo mejor no todos, pero un porcentaje muy alto. Puede ser, ¿Quién sí, sí. sabe? Es curioso, es curioso. Esto no lo habíamos planeado, pero está Cosas que salen. interesante. Está interesante, está interesante. Y nada, y luego pues relacionado con esto, lo que hemos empezado hablando en el podcast. La diferencia de la lectura. Tú, Nerea, cuéntanos tu experiencia lectora. ¿Qué es lo que digo? Yo cojo un libro, lo abro, lo leo, me gusta, lo cierro y ya está. Resumen. Ya está. Es como que historia más guapa. Como, ha estado interesante. I like it. Claro, eso no hace que no me... Por eso también necesito tanto fan art y buscar tanto fan art, porque no me lo imagino. Yo, por ejemplo, me enamoro de un personaje, luego lo veo y digo, pues así no me gusta, pero pónmelo de otra forma. Comprendo. Y tú, Raquel, sin embargo, es lo contrario. Yo todo lo contrario. Yo es como si fuera un videojuego. Una peli. Quiero decir, esto me acuerdo que en un directo que hicimos con Bea y con Rubina salió el tema. Me acuerdo cuando comentamos en su día Powerless. Puede Eh, ser. yo, por ejemplo, si el libro está en primera persona, me lo imagino como un videojuego en primera persona. La primera persona soy yo. Me da igual que sea un chico, una chica tal, yo lo estoy visualizando como si yo fuera esa persona. Entonces es como ver desde esos ojos, como un videojuego en primera persona. Sin embargo, si el libro está en tercera persona,
Me lo imagino como si fuera yo una cámara que está colocada por ahí viendo todo lo que sucede en el momento. Lo mismo, como en los videojuegos, pero con cámara externa, digamos, ¿no? Claro, tiene sentido. Y yo me lo imagino, pues así, en plan, si está en primera persona, si está en tercera. Y eso sí, aclarar, la primera persona, aunque siempre se hacen los típicos memes y en ocasiones... O sea, la primera persona soy yo, pero no soy yo físicamente. Quiero decir, claro, si el personaje es de pelo negro, rizado y yo que sé, más fuerte, yo soy así en ese momento. Es como si yo me hubiera transformado. O sea, soy yo, pero no soy yo. No es lo O sea, típico de es esa que... persona, pero eres tú. Sí, Mentalmente eres tú. sí, Físicamente es la otra persona. eso es. Porque hay gente que cuando eso es como, no, a mí me da igual cómo digas que sea la protagonista, que voy a ser siempre yo. Sí, voy a ser siempre yo, pero con ese, como si estaría con cosplay, digamos. Claro. Yo es que para mí no son. Hasta que yo no veo un fanart, para mí no son. A mí eso me resulta curioso porque, por ejemplo, a ti te gustan mucho los fanart y a mí me gustan, pero me gusta verlos después de que yo ya me lo haya imaginado. Claro, yo me acuerdo que cuando empezamos lecturas conjuntas, que empezamos con la saga Crave, Sí, si no recuerdo mal, sí. yo era como, ¿quieres que te pase fotos? Y yo no. Y tú me decías, no, y yo como, ¿cómo puede ser? Claro, Yo es que, tiene sentido. claro, yo si ya me he visto antes cómo es ese personaje, a mí me fastidias un poco ese sentimiento, ese tal, porque me gusta imaginármelo a mí de cero, que luego busco cuando ya he acabado el libro o cuando ya me he imaginado en mi mente cómo es la persona, busco algo para ver si se ha parecido a lo que yo, si no, si, ¿sabes? Porque a veces se parece, a veces es como no se parece en nada, a veces hay matices. Entonces, claro, a mí si me dices, toma, es este el personaje, me va a dar mucha rabia, por eso odio las portadas con protas. Ya, Bueno, he de decir que aquí hay un matiz. Odio cuando son imágenes de fotografía o muy hiperrealistas. Cuando son ilustraciones me encantan. Pero claro. es como ese pequeño matiz. Pero Pero sí. luego puede pasar como con Andarna. No, con Andarna no, con Sgael. Ay, sí, esa historia fue buenísima. O sea, que... pero es que yo en mi cabeza, o sea, en ningún momento decían... de hecho, me voy a confundir. Sgael es azul ella. Es azul. En mi mente no recuerdo cuando dijeron que era azul. O sea, para mí era verde. Para mí Sgael Claro. era color verde. Pero es que no recuerdo que haber leído en ningún momento que dijeran que era azul, que sí lo dicen. Pero yo no lo recuerdo. O sea, lo debí de pasar por encima o yo qué sé. Y para mí Sgael era verde. Y el día que vi un fanart donde era azul, hablé a Nerea en plan desesperada de cómo. Claro, ahí para mí el libro pone Sgael es un dragón azul y yo en mi cabeza guardo Sgael es un dragón azul. Claro, el fallo es que yo no sé en qué momento dijeron eso porque lo debí de leer por encima Pues puede o ser. un daltonismo que yo no tengo de repente se formó en mi cabeza porque vamos, para mí era verde pero verde jade, ¿sabes? Verde como los dragones estos japoneses así todos chulos. Y claro, para mí el desfigurar, desimaginar esa Sgael a la que es realmente, para mí Sí, ha sido un shock total. claro. Ha sido un shock. Y luego, por ejemplo, Normal. lo que dices, que no pasaste tu fanart de cuando leímos la saga Crave, me alegro un montón porque hace tiempo me pasó lo contrario con otra persona que yo estuve diciendo, no me enseñes nada porque todavía no he leído el libro y quiero imaginarme yo a la persona. Y hizo todo lo contrario. Me dijo, toma, es así. Y yo como, ay, por favor, gracias Pues por escucharme. claro. Y luego, otra cosa curiosa, Raquel, de esto de la afantasía, ¿qué puede pasar cuando tienes una situación así de mucho estrés o de repente o un trauma? Pues parece ser que la fantasía, de la misma forma que hay gente que lo tiene desde nacimiento, hay gente que puede imaginar perfectamente y por un estrés, por un trauma, por una situación concreta, dejar de imaginar y de repente pantalla en negro. ¿Cómo sería pantalla azul en el ordenador? Pantalla en negro. Y no ver nada. Y esto, buah, yo pienso si Eso me me... parece mucho peor.
Sí, efectivamente. Es que es como... eh, no al mismo nivel, por favor, no me malinterpretéis, pero como la gente que se queda ciega y no es de Claro, nacimiento, para mí es un shock peor porque es como ya te has... O sea, algo que has tenido siempre lo pierdes. claro. Sí, no es lo mismo que nacer sin ello. Yo, por ejemplo, a mí no me supone ningún drama, Claro. porque es a lo que estoy acostumbrada y ya os digo que yo no me imaginaba que hubiera gente que sí se lo imaginara. Sí. Entonces, pues eso, pero sí es verdad que si te pasa como a ti, por ejemplo, que lo ves todo como una película, que yo creo que en cierto modo lo disfrutas más, luego de repente quedarte sin eso, ¡buah! Yo lo pasaría muy mal. Yo creo que lo pasaría muy mal, sería un trauma. Pues En puede plan de... ser, pues puede ser. Claro, sí, sí, sí. Es lo que dices, que si no lo hubiera tenido nunca, me daría igual porque al final es como lo normal, pero Claro. encima de eso, que lo veo todo tan realista, tan... y de repente pantalla en negro, es que para mí sería un shock muy grande. Muy, muy grande. Pues, pues recomendación del médico, aléjate de las situaciones de estrés, intenta no pasar por ningún trauma. Lo llevamos mal en la vida eso, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí. Pero bueno, vamos evitando, vamos evitando. Claro, es lo importante. Y nada, pues nos genera mucha curiosidad que nos podéis dejar por comentarios, tanto por las redes como por donde nos estáis viendo. Si Eh, lo conocían, si la tienen, vamos a hacer nuestro propio estudio. sí, A ver vamos, cuánta gente que nos ve tiene a fantasía. sí, A sí, fantasía. tenemos que hacer una encuesta o algo porque no me creo que sea tan poca gente después de hablarlo. Ya, Sí, sí, sí. Así que nada, pues eso ha sido un poco el tema de hoy. Que es curioso, ¿verdad? es muy curioso. Pues Pues nada, nada, nos vemos en nos el próximo despedimos. y nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Eso es. Chao, ¡Chao, chao. chao!